Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bien hallados, 11 y 24 minutos, hora central europea, y en Compilando Podcast empezamos con más retraso de lo habitual. Esperábamos estar contigo a las 10:30, después tuvimos que retrasarlo un poquitín a las 11. Ahora sí, empezamos desde el antiguo instituto en Gijón, desde Asturias, la transmisión en directo de lo que suceda en esta jornada central de la UbuCon Europa 2018. Ya sabes, se celebra en Gijón y nosotros la compartimos juntos a través de Compilando Podcast en el canal de YouTube y en Kilol Radio. Son las 11 y 24 minutos. Compilando Podcast va a estar acompañándote en directo hasta que termine la jornada central de hoy aquí en UbuCon Europa 2018. Estamos entre los stands en la zona central, en el hall central del antiguo instituto, y como decíamos, vamos a llevarte en directo UbuCon Europa 2018 para que, si no has podido venir, que sería lo suyo, pero si no has podido venir, lo puedas vivir como si estuvieses aquí. Estás escuchando Compilando Podcast en directo desde la UbuCon Europa 2018 en Gijón. Compilando Podcast, GNU Linux y software libre. Desde UbuCon Europa 2018, desde el hall central del antiguo instituto, vamos a llevarte UbuCon para que la vivas como si estuvieses aquí, a través de YouTube y con los protagonistas, ponentes, con los expositores, con el staff. UbuCon Europa 2018 a través de Compilando Podcast en YouTube y en Kilol Radio. Bueno, y durante toda la jornada de Compilando Podcast que vamos a compartir en directo desde la UbuCon 2018, vamos a tener a un invitado especial, colaborador, además, que va a ser durante toda la jornada de esta transmisión en directo. Le vamos a decir que coja el micrófono en la mano porque lo vamos a oír bastante mejor y vamos a saludar. Va a ser nuestro primer participante, nuestro primer invitado, Santiago Moreira. Santiago, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy buenos días, Paco. ¿Qué tal? Pues Santiago, aparte de ser nuestro compañero de fatigas durante todo el día para llevar a todo el mundo esta emisión de Compilando Podcast en directo desde UbuCon 2018, donde estamos pues todavía casi ubicando micros, ¿no? Pues va a ser quien nos traduzca inglés, francés. ¿De dónde te viene todo esto, aparte de la afición por el software libre, Santiago? Pues me viene de lo que se conoce ahora comúnmente como la movilidad exterior, que viene siendo que cuando estás preparado y no puedes encontrar trabajo de lo tuyo en España, pues te lo buscas fuera, y es una experiencia bonita, y eso me ha llevado a varios países como Alemania o Francia, donde trabajas con gente en inglés sobre todo, y por eso ahí vienen esos idiomas, necesidad y también gusto, por supuesto. Bueno, pues queda muy bonito eso de la... ¿Cómo has dicho? La movilidad exterior. Uy, qué bonito queda. La necesidad de ganarse el pan, ¿no? Sí, lo que antes se llamaba emigrar para comer. Pero queda muy bonito. Bueno, y además un amante del software libre que va a compartir con nosotros, como decíamos, esta jornada de directos de Compilando Podcast, oyente de Compilando Podcast y desde ya colaborador en la traducción simultánea. Queremos también, por supuesto, decir que somos todos amateurs, que no es precisamente el trabajo de Santi la traducción simultánea, así que bueno, tendremos que darnos un poquito de tiempo para ir adaptándonos, ¿no? Sed piadosos. Muy bien, seguro que lo son. Sí, lo son conmigo, los oyentes de Compilando Podcast, con Santiago Moreira, al que ya le damos las enormes gracias por las atenciones que ha tenido con nosotros desde que ayer llegamos, a ayudarnos también a todo el montaje y, por supuesto, por la que va a tener estando con nosotros durante todo el día y ayudándonos en la traducción, ya que recordemos que el idioma oficial de Compilando Podcast es el español y el idioma oficial de UbuCon de Europa 2018, aunque se va a hablar muchísimo español porque estamos en Asturias, pues va a ser
el inglés. Y el primer protagonista de hoy va a ser Rudy, que nos llega desde el Locotin de Francia, y a él, pues a Santiago, le vamos a preguntar en francés. Bonjour, Rudy. Bonjour, buenos días. Bonjour, hola. Muchos de los oyentes de Compilando Podcast sabrán lo que es un Locotin, porque estarán familiarizados con Ubuntu. Otros no. La primera pregunta, por lo tanto, es obligada. ¿Qué es un Locotin, Rudy? Tu demandes que tu nous parles de Locotin, qu'est-ce que ça veut dire? So, Locoteam stands for Local Community Team. So they're basically just a group of people that act together and do some action, some activity. And in our case, for example, we do activities to promote the Ubuntu and the free software together. So we use Ubuntu to spread free software, basically. And we can do you can have plenty of kind of activities. It could be Ubuntu hours, which are quite go to a pubs, have some drinks and share a moment together. Or it could be more deep with the public. You can go to an event, have a booth, or you can create an event on your own. Really, an indication, just an indication, in order then to hurl Santi to translate short phrase. Sorry. No, don't worry. Más o menos estaba diciendo, bueno, nos explicaba Rudy que el Loco Team, que son las siglas de Local Community Team, o sea, de comunidad local, equipo de la comunidad local, y que pues básicamente se dedican a organizar actividades relacionadas con el software libre y con Ubuntu, que pueden ir desde actividades muy distendidas como ir a lo que llaman Ubuntu Hours, que es ir simplemente a un pub y tomarse algo juntos y disfrutar del momento, y si hay que hablar de cosas de software libre se hablan, y si se habla de cosas de la vida también. No olvidemos que el software libre es parte de la vida, no hace falta separarlas. Luego también participan en eventos más grandes, o sea, es decir, ellos buscan eventos en los que instalar una mesa y evangelizar un poco el software libre. Creo que lo han hecho en festivales de música, por ejemplo, o ellos mismos crean eventos para evangelizar el software libre, para llevar a la gente lo que es el software libre y lo que es la comunidad Ubuntu y la comunidad de Loco Team. Y en cuanto a quien ya esté versado en Ubuntu o dentro del mundo del software libre y quiera en su pequeña comunidad montar un Locotin, ¿tiene que hacer algún formalismo? ¿Se tiene que dirigir a alguien o simplemente pues es tener la voluntad, las ganas de formarlo? So if someone is already skilled in Ubuntu and it has the will to create his own local team community in where he lives, or what are the steps? What is necessary? So most of the local team are created from the internet on the web. Sometimes it's just an iris channel, sometimes it's just Telegram group or a mail list or a forums to help people to have support in their own language. And then comes later the Ubuntu hours, because you want to put some face on the people you talk in the web, and then this is the perfect moment to have the Ubuntu hours, so you can meet and put a face on the people you talk often on the web, and then you can go deeply to have other event and diversification. But you don't need to have a special skill in development. If you know how to create a web forum, this is enough. Or if you know the guy that can open a forum for you. Bien, pues nos decía Rudy que normalmente el primer paso para crear tu propio Loco Team en donde vivas suele ser primero algo digital, crear una web, un canal de Telegram, un canal de YouTube, una lista de email. Y entonces después es cuando se vas a los eventos más de pequeña escala, como los Ubuntu Hours, que dirá un pub, y poner cara a esa gente que ha participado contigo a través de la web y de internet. Pero no necesitas tú mismo tampoco tener las habilidades para hacer todo eso. Simplemente tienes que buscar a alguien que tenga esas habilidades y quiera participar contigo. Se trata de crear comunidad. Y Compilando Podcast no va a estar en directo en la charla de Rudy, por lo tanto le pedimos un par de frases que puedan resumir esa conferencia, esa ponencia que nos va a ofrecer, que lleva por título Have a Fun and with your local team.
So unfortunately, we cannot be in your talk today because we are going to be live podcasting whole day, and he would like you to tell us a little bit about your talk and about what are you going to present there, and to invite our listeners if they still can come here to Gijón, and what it will be fun. So basically, I will just I will explain all the kind of activity I just enumerated before. I will just put some pictures and video so you can just watch by yourself what is it, and have more ideas. So yeah, and I will do all the panel of what we do with the French loco team, what I suggest you to do. I think this is supposed to make you want to do the thing. Bueno, pues Rudy nos ha dicho que durante su presentación nos va a exponer las actividades que hacen en su loco team allí en París. Y pues nos va a poner fotos, vídeos para dar una idea general de lo que hace su grupo, y también va a darnos sugerencias de cómo podemos crear nuestro propio loco team donde nos encontremos, si tenemos la ilusión y queremos compartir el software libre y crear una comunidad como esta. Siempre que nos encontramos dos amantes del software libre, seamos de Francia, de España o del otro lado del mundo, hay una pregunta casi obligada. Rudy, ¿tú cuándo empezaste en esto del software libre y por qué? Paco just mentioned that every time that people from the open source communities or free software meet, there is a question that is mandatory: is how did you start with Linux, with free software, with your first distribution? So you're asking how I started in the free software? Yes. The Okay. first contact. I think the first time I was not aware I was using free software. Someone said, "Oh, there is a Firefox. It's faster." But is it? Do I have to pay for it? No, it's free. What? I did not understand. So I tried Firefox, and the same guy showed me his PC, and it was not Windows, it was not Mac, it was something else. And I say, "Oh, I want to try that." And that was my first step. It was not Mandrake or something like that. I don't remember. And 2 years later, I had Ubuntu as my only operating system on the PC. Bueno, pues Rudy nos contaba que incluso cuando él empezó a utilizar software libre, ni siquiera fue consciente de que era software libre. Alguien le pasó un portátil que tenía Firefox y dijo, oh, ¿qué es esto? Me gusta mucho este navegador web, ¿cómo lo puedo comprar? Y dice, no, que es gratuito, es libre. Y él se quedó muy sorprendido y no entendía de qué era eso. Y entonces esa misma persona que le mostró Firefox, le mostró su portátil, y en el interior no estaba instalado ni nuestro querido sistema operativo de las ventanas, ni nuestros amigos de Mac. Y dijo, y se dio cuenta de que había otro mundo ahí. De hecho, la distribución que le enseñó dice que podía ser Mandrake o Mandriva, no se acuerda muy bien, y que 2 años después tenía ya Ubuntu instalado en todos sus ordenadores como único sistema operativo. En el último podcast decía, y precisamente llega de Francia, que Mandrake, le decíamos en España, Mandrake en inglés, no sé cómo se pronunciará en francés, porque precisamente con nuestro último invitado decíamos que como viene de Francia, no sé cómo se pronunciará. Había que hacerle casi un monumento, porque los que empezaron hace más de 10 a 12 años en el software libre, casi todos han pasado por la distro francesa. In previous podcasts, they have been discussing with even some members of the community in France about Mandrake. They were even asking how you pronounce really Mandrake, because it comes from France. And at the same time, we should create a monument to thank all the Mandrake work, because a lot of people have started in the free software thanks to Mandrake. I'm not sure I'm the good person to ask how to pronounce it. I think the real French will be Mandrake. But I think naturally we will pronounce like if it was English, like Mandrake, with the French accent. Bueno, Rudy nos dice que quizá él no sea la persona más adecuada para decirnos cómo se pronuncia realmente Mandrake. Él piensa que en francés sería posiblemente algo como Mandrake.
pero que normalmente utilizan la pronunciación inglesa más extendida, Mandrake. Muy bien, Rudy, pues muchísimas gracias por haber compartido este ratito con los oyentes de Compilando Podcast en directo desde esta UbuCon. Y por último, ¿cómo ves el ambiente? ¿Cómo estás viviendo ya en esta segunda jornada UbuCon Europa 2018 desde Francia, donde estáis tan acostumbrados a este tipo de eventos? Tuvisteis el último en París y hay tantos eventos nacionales de Ubuntu y de software libre. ¿Cómo ves este de Gijón? First, he wants to thank you for the interview, and he would like you to know. He would like to know what are your appreciations about the event, the UbuCon in Gijón, due to the fact that you're very used to this kind of events in France, and you have organized the UbuCon last year in Paris. So, well, thank you for the invitation to the podcast. You're welcome. Well, Ubuntu Gijón is really plenty of surprise. Some face I've never seen. We have some people from South of America, which is the first time I think I see that in an UbuCon in Europe. So that's cool. But maybe they are using the Spanish language to do that. So they have a secret weapon we didn't have in Paris or in Essen the year before. I think the social events are awesome. I don't know what you think about that, but I like those. And of course, like every time we have a good topics. So I'm really looking forward to go to the next stall. Bueno, para empezar, él está muy sorprendido de conocer gente que nunca había visto antes en la UbuCon, sobre todo gente que viene de Sudamérica. Nos ha hecho una pequeña broma de quizá tengan algún lenguaje secreto, alguna asociación secreta y por eso no los conoce. También nos ha comentado que está muy, muy gratamente sorprendido de los eventos sociales y del nivel de las charlas en la UbuCon. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias a Rudy y nos seguimos oyendo dentro de un ratito. Probablemente volveremos a pulsar tu opinión durante la tarde de esta jornada de UbuCon 2018. Muchísimas gracias por participar. Merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup. Estás escuchando Compilando Podcast en directo desde la UbuCon Europa 2018 en Gijón. Y estamos en directo desde el hall central del antiguo instituto en Gijón, donde te estamos llevando en directo lo que sucede en esta UbuCon 2018. Una UbuCon que ha empezado pues a las 10:30 de la mañana, va a hacer dentro de 10 minutitos, hora y media, su jornada central del sábado, en la que vamos a tener a Samuel Iglesias, que ahora lo tenemos delante del micrófono de Compilando Podcast, delante de uno de los micrófonos de las salas para hablarnos sobre Mesa. Muy buenas, Samuel. Muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Compilando Podcast y en un tema realmente que todos oímos hablar, Mesa, Wayland, Xsource, pero que muy pocos entendemos realmente qué es lo que hay detrás. ¿Podrías explicarnos, pues de manera un poquito simple para todos nuestros oyentes, los que estén más versados y los que menos, más bien divulgativo, qué es el stack gráfico que hay en las distribuciones, en nuestras queridas distribuciones de software libre y de GNU Linux? Bien, pues voy a comenzar un poco hablando desde arriba hacia abajo. Vamos a ir bajando poco a poco por el stack. Empezamos, por ejemplo, con las aplicaciones. La aplicación, si quiere mostrar algo en pantalla, normalmente, necesitaría una librería o necesitaría un framework para poder dibujar esos botones, ¿no? Y esas interfaces que tanto nos gustan, ¿no? De una manera para que sea estándar con respecto al resto, look and feel del resto de las aplicaciones, ¿no? Del sistema. Entonces, por ejemplo, tenemos Qt, tenemos GTK, ¿no? Para ese tipo de sistemas. Y esos luego se apoyan, si vamos siguiendo bajando, ¿no? Se apoyan en lo que se llama un backend, ¿no? Que podría ser de X11, que podría ser de Wayland, ¿vale? Y es ahí donde ya vas dibujando lo que se va a poner en pantalla, ¿no? Eso luego se le va a llevar a un compositor, que es el que genera lo que sería la ventana, ¿no? Y interactúa con el resto de ventanas del sistema. Y luego, si seguimos bajando, bueno, pues ya tenemos los drivers gráficos propiamente dichos. En este caso, en los drivers libres tenemos a Mesa, donde Mesa básicamente es una implementación libre de OpenGL y Vulkan, que son las dos APIs que, por ejemplo, los
los gamers, ¿no? Popularmente conocen a la hora de jugar a los juegos, ¿no? Y luego ya si seguimos, pues hay más drivers, por ejemplo, drivers en vez de 3D, que sería por ejemplo Mesa, pues para 2D pues tenemos los drivers de Xorg, que es el servidor gráfico que se suele usar, aunque ahora bueno ya se está popularizando Wayland con Weston, ¿no? Que es el de referencia. Y luego ya si vamos más abajo ya nos meteríamos en la parte del kernel de Linux, donde estarían los drivers propiamente, lo que la gente entiende por drivers, que son los del kernel, que ya son los que hablan con el hardware directamente, ¿no? Los que sirven de interfaz entre lo que hacen la parte de user space, la parte espacio de usuario, con el hardware en sí. Y como bien decías, ahora digamos la palabra más de moda dentro del stack gráfico es Wayland, que intentan implementar casi todas las distribuciones. Precisamente Ubuntu en esta 18.04 recién lanzada ayer o antes de ayer, depende de la parte del planeta donde nos oigan, pues no implementa Wayland. ¿Es algo que realmente promete tanto como dicen Wayland, o realmente estaría mejor, como otros comentan y dicen, seguir trabajando y puliendo más X? Bueno, aquí yo creo que también es un poco el grado de ser conservador, ¿no? De cada uno. En el caso de X11 nos encontramos que es un protocolo ya existente, no sé si tiene ya 30 años o algo así. Y el problema es que tiene algunas decisiones que se hicieron en su momento, que fueron muy buenas ideas. A lo largo de todos estos años, pues resultaron que han quedado obsoletas, ¿no? Entonces, Wayland es una manera de empezar otra vez de cero, teniendo en cuenta esas decisiones fallidas, por ejemplo, en cuestiones de seguridad o cosas así, y empezar de cero y decir, bueno, pues vamos a pensarlo bien. Por ejemplo, una de las promesas de Wayland que está cumpliendo muy bien es todo frame es perfecto, ¿no? Es decir, si se pinta un frame en pantalla, ese frame es correcto y como tiene que ser. Intentamos evitar cosas como tearings o ese tipo de artefactos, ¿no? Que ocurren visualmente. Y también la parte de seguridad, que no haya una aplicación que te pueda hacer de keylogger, ¿no? De grabar lo que escribes en pantalla o donde clicas o esas cosas, ¿no? Porque intenta mantener una seguridad de que una aplicación no sabe lo que está haciendo otra. Uh-huh. En cambio, con X11 ese nivel de seguridad no está presente, ¿no? Entonces, es el futuro, pero sí que es verdad que al empezar algo de cero, claro, lo comparas con algo que ya lleva 30 años allí, pues es normal ese sentimiento de decir, bueno, esto no está listo todavía, ¿no? Es un futuro en plena construcción. Sí, ahora ya está bastante más maduro de lo que era hace años. Por ejemplo, distribuciones tipo Fedora lo tienen por defecto, y yo creo que es el estándar el estándar de facto, por decirlo así, que va a existir en el futuro, ¿no? Pero vamos, que nadie se preocupe que Xorg y X11 va a seguir estando ahí los próximos años. Y en concreto, Samuel Iglesias nos va a hablar de Mesa. Vamos a conocer un poquito más a este aliado de todo Linuxero, Mesa, que anda presente siempre en todos nuestros equipos. Conozcamos de qué manera surgió y cuál es su estado actual de desarrollo. Bien, vamos a empezar un poco con un ejercicio de historia, ¿no? Empezamos con OpenGL, que es una API estándar que fue creada, si no me equivoco, fue publicada por Silicon Graphics, creo que fue en el año 93, por ahí, y fue una manera, ¿no? De estandarizar todas esas APIs gráficas que había en su momento. Cada fabricante tenía la suya propia, ¿no? Entonces se buscó una manera de estandarizar. Mesa se creó un par de años después, en el 95, por Brian Paul, siendo un ejercicio de, bueno, vamos a probar cómo puedo yo implementar la API de OpenGL de una manera libre, como ejercicio, bueno, para aprender, como hobby, ¿no? Y eso fue evolucionando más y más y más, se fueron incorporando drivers de distinto hardware hasta lo que hoy es lo que conocemos hoy en día, ¿no? Hoy en día Mesa es un proyecto muy colaborativo. Mes a mes creo que hay sobre 70, 80 personas contribuyendo parches mes a mes. A lo largo de su existencia creo que ya son 900 personas que contribuyeron alguna vez. Y lo bueno es que hay apoyo de empresas fabricantes de hardware. Por ejemplo, Intel es la más famosa, ¿no? Está aportando dinero, está aportando empleados, está aportando conocimiento para el soporte, ¿no? Y son, por decirlo así, es el driver que mejor soporta, el mejor driver libre, ¿no? Que soporta un hardware real. Luego está AMD también contribuyendo activamente al proyecto. Hay gente, por ejemplo,
en menor medida, ¿no? Pero hay alguien de Nvidia también. Y sobre todo hay mucha comunidad de voluntarios, porque hay drivers que se hicieron por ingeniería inversa, ¿no? Como el Nouveau, ¿no? Que sería el caso más representativo. Y luego también hay otras empresas que no son, te sorprende un poco por verlas ahí, como por ejemplo VMware, porque ellos tienen su propio driver para las máquinas virtuales que ejecutan en Windows. O sea, eso es un poco curiosidad, ¿no? Pero ahí está. Y luego también hay pues drivers que son emulan, más que emular, realizan una implementación por software, el LLVM Pipe y otros, que por ejemplo tú cuando ejecutas un sistema operativo sin tarjeta gráfica o que el driver no está soportado para la tarjeta gráfica que tú tienes, son los que se utilizan, ¿no? Como solución de fallback para decir, bueno, pues hay que hacer, hay que pintar algo en pantalla, ¿no? Y vamos a utilizar esto. Y últimamente, pues desde hace un par de años, surgió una nueva API llamada Vulkan, que lo que hace es aprende de OpenGL y busca un nuevo caso de uso que es que sea permitir al desarrollador de aplicaciones un acceso a más bajo nivel de las tarjetas gráficas. De esta manera se consume menos CPU, se busca que el cuello de botella no sea la CPU, como podría ser en el pasado con algunas aplicaciones que corren en OpenGL, y se busca eso, que sea sacarle todo el jugo al final, ¿no? Que se pueda a la GPU. Esta nueva API es bastante más difícil de aprender, ¿no? Porque es mucho más explícita, tienes que configurar tú todo, yo qué sé, el tipo de memoria que quieres usar, si esa memoria está, por ejemplo, para un buffer, si quieres que esté en el dispositivo, si quieres que esté accesible desde el host, si quieres que esté desde el host. Es decir, tiene un montón de configuraciones que en OpenGL no existía, y es la gran promesa, ¿no? La gran promesa de que va a estar allí por muchos años, ¿no? Que es, por decirlo así, un API para el futuro, ¿no? Mientras que OpenGL, tranquilos que tampoco va a desaparecer, pero sí que se espera que su evolución no sea tan grande como Vulkan, ¿no? Samuel, perdona que te interrumpa, sí. Oímos hablar de Vulkan, oímos hablar de Wayland, oímos hablar, en definitiva, de nuevas promesas que ya van siendo realidades, sí. O sea, que vamos viendo cómo el stack gráfico de GNU Linux y en general del apoyo del software libre no es algo que se haya estancado, que se haya paralizado con respecto al software privativo, sino que casi que, como se suele decir en nuestra tierra, le están adelantando por la izquierda. Sí, bueno, lo que se busca realmente es el revés, yo creo, ¿no? Que se ve que, por ejemplo, en el caso de Vulkan, fue AMD la que sacó una API llamada Mantle como prueba de concepto. La gente vio que de verdad funcionaba. Enseguida corrió Microsoft con DirectX 12.1, me parece, y Apple con Metal. Dijeron, oye, esto funciona, esto parece que va bien. Sacaron sus propias APIs. Vulkan surgió a partir de esta API de AMD, de Mantle. Y luego a partir de ahora pues se está buscando una competición, ¿no? Diciendo, bueno, pues tú sacas esta característica que a mí me interesa, pues enseguida voy yo y saco la mía, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de competición viene muy bien. Esa competición, además, al ser estándares de Kronos, en el caso de OpenGL y de Vulkan, son estándares multiplataforma, se busca que se funcionen en una gran variedad de sistemas operativos, hay gran apoyo de la industria también, y eso al final nos favorece a todos, ¿no? Que tú puedas, por ejemplo, correr el videojuego que corre en Windows de una manera encomiable, tú puedas ejecutarlo exactamente igual, prácticamente, en Linux, pues con el mismo rendimiento prácticamente, pues es una maravilla, ¿no? Y entonces eso nos favorece al final a todos. Ha sido uno de los handicaps hasta prácticamente 2 o 3 años precisamente del software libre, el stack gráfico y temas incluso también por lo que nos toca a los que trabajamos con el sonido, el sonido. Parece que todo eso va evolucionando tan rápido como va evolucionando el software libre en la última década. Parece que fue llegar el 2010 y todo, no sé si el bagaje de conocimiento que ya se había acumulado desde el 91 hasta ese momento ha hecho que el software libre realmente hoy en día esté presente en todas partes. ¿Cómo ves el futuro del software libre? Que hoy en día
bueno, ya estamos viendo además el acercamiento progresivo de un grande como Microsoft, mientras que Apple se está quedando relegado prácticamente a ser una marca más técnica para ciertos aspectos muy muy técnicos, quizás de sonido, de vídeo, también una marca pues comercialmente para otro público, y Windows pues que sería la más cercana en cuanto a público de Microsoft, está pues volcándose realmente al software libre. Desde tu punto de vista como desarrollador de mesa, como miembro de una consultora tan importante como es Igalia, y de esa escuela de la que ahora hablaremos también, de que yo le llamo la escuela gallega del software libre, con tantísimo peso, pues Samuel, ¿cómo ves este despegue del software libre que está siendo progresivo y de una progresión geométrica desde que entró esta década prácticamente? Sí, si alguien, por ejemplo, me dijera en el año 2003, que es cuando yo me empecé a meter con Linux, que Microsoft iba a tener su propia distribución de Linux en el año 2018, ¿no? ¿Quién me lo iba a decir, ¿no? Yo creo que realmente el boom serio fue Android, fue el que realmente popularizó el kernel de Linux, el que popularizó también software libre para muchísima gente. Ubuntu hizo muchísimo trabajo en la difusión, ¿no? Y facilitar también que nuevos usuarios se metan, pero yo creo que como producto, yo creo que Android fue el gran impulsor, ¿no? de software libre. Y luego nos damos cuenta que, por ejemplo, en servidores web, en aplicaciones mainframes, en sistemas supercomputadores, todo está dominado por Linux, ¿no? Había un amigo, no me atrevo a decirlo, pero bueno, familiarmente decía, en la informática seria ya está todo en Linux. Exacto. Y eso al final son empresas. Y esas empresas ven virtudes en el software libre. Al fin y al cabo, por ejemplo, ¿quién no utiliza ya en el mundo desarrollado alguna librería que sea libre, por ejemplo, de JavaScript o de lo que sea? Alguien, poco a poco eso está implantándose, es una semilla, ¿no?, que fue ahí surgiendo. Y yo creo que las empresas se están dando cuenta que es un movimiento imparable, porque al final también hay que ver el compartir conocimiento también es un ahorro de costes. Es decir, si trabajas colaborativamente, pues dices, bueno, pues yo utilizo para mi producto, que puede ser, por ejemplo, imaginemos una televisión, una Smart TV, ¿no? Quiero poner un navegador, pues bueno, pues yo no voy a crear mi navegador de cero. Voy a coger uno que ya esté hecho, lo voy a hacer un par de cambios para que se ajusten a mi sistema y ya está. Ya no hay interés, ¿no?, en generar algo de cero, sino que reaprovechar lo que hay, porque al final el mercado manda y tengo que sacar un producto cuanto antes posible, ¿no? Es interesante además el futuro que nos depara el software libre, y el presente está aquí en UbuCon Europa 2018 como uno de los ejemplos. Vamos a seguir con Samuel, antes recordando a todos nuestros oyentes que oyen en directo compilando podcast desde el antiguo instituto en Gijón, donde se celebra UbuCon Europa 2018, uno de los grandes encuentros europeos de software libre, pero creo que en Coruña se prepara algo también muy prontito para este mes de septiembre, del que ya hablaremos en Compilando Podcast más detenidamente con Samuel precisamente, pero que hoy ya nos puedes adelantar las fechas y el contenido de ese nuevo encuentro en un año que está siendo pues muy prolífico, afortunadamente, gracias a Dios, en encuentros alrededor del software libre en España y en el mundo de América Latina y el Caribe, que es al que llega nuestro podcast por el idioma. Sí, bueno, como mi trabajo actual, yo estoy trabajando en Mesa, contribuyo en los desarrollo de drivers para tarjetas gráficas de Intel principalmente, ¿no?, tanto para OpenGL como para Vulkan. Y dentro de nuestra comunidad pues hay dos eventos principales que es donde nos juntamos, ¿no? El primero de ellos es FOSDEM, que es la conferencia por excelencia, ¿no?, del software libre, que se realiza todos los años en Bruselas, el primer fin de semana de febrero. Muy recomendable, la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Y luego el otro evento que nos juntamos la comunidad del stack gráfico es la XDC, o bueno, si decimos lo que significan las siglas, Xorg Developers Conference, ¿no? Es la conferencia de desarrolladores de X, ¿no?, de las tecnologías de X, es decir, las tecnologías gráficas. Allí normalmente nos juntamos todos los usuarios interesados y los desarrolladores principalmente, ¿no?, de todo este gráfico, desde los drivers gráficos del kernel de Linux a los drivers de Mesa, de X11, de Wayland, los desarrolladores de frameworks como GTK o Qt,
Y nos juntamos allí, entonces discutimos cualquier cosa que haya que discutir sobre la evolución de esto, explicamos nuestro trabajo actual, nuestras perspectivas. La verdad es que es una muy buena conferencia, y este año precisamente la estamos organizando junto con la asociación GPUL, que es una asociación de usuarios y programadores de software libre en Galicia, en colaboración con la Universidad de Coruña y en colaboración con Igalia, ¿no? Como dando ahí apoyo local, ¿no? a la conferencia. Y nos vamos a juntar la última semana de septiembre, del 26 al 28. La conferencia es totalmente gratuita. Puede asistir, es totalmente libre el acceso y gratuito. Y nos vamos a juntar en la Facultad de Informática de La Coruña, que está justamente un poco a las afueras de Coruña, pero tiene muy buena comunicación con el centro de la ciudad. Entonces, la persona o personas que estén interesadas en venir están más que bienvenidos, ¿no? Pues invitados a todos los oyentes de Compilando Podcast, los que nos oigan ahora mismo en directo a las 12:10 hora central de Europa, desde aquí, desde Gijón, y los que lo oigan, que todavía son más, afortunadamente también, que lo puedan oír en diferido, pues que sepan que además ya emplazamos a Samuel a que en unas semanas, probablemente para los próximos podcasts, adelantemos ya más contenido, y justamente pues unas semanas antes, en el podcast anterior a la conferencia, pues demos ya pues mucho más con todo más perfilado, pues información de ese interesantísimo evento también, que es bastante específico, sí, y que se suma además a los de ámbito más general y los de ámbito más específico que están teniendo lugar en lengua española. Sí. Creo que es muy interesante también este movimiento de conferencias y de salir a la calle y poner el software libre en la calle, ¿verdad? Sí, tradicionalmente en el mundo latino, mundo hispano, procuramos siempre organizar conferencias, somos muy activos en ese sentido, ¿no? Y creo que eso da una buena imagen también al resto del mundo, decir, tenemos una gran comunidad hispana, ¿no?, interesada en el software libre, sobre todo a la organización no solo de eventos locales, que son muy importantes y siempre hay que apoyarlos, sino ya eventos como, por ejemplo, este UbuCon, que es a nivel europeo, ¿no? Y en el caso de XDC, pues es a nivel mundial, por decirlo así, porque se organiza un año en Europa y otro en Estados Unidos. Entonces, yo creo que debemos procurar intentar este tipo de conferencias. Hace años, por ejemplo, fue el año pasado, ¿no?, la Academy, que fue en Almería. Hace años tengo la oportunidad de hacer este tipo de eventos. Muy bien, Samuel, pues te emplazamos dentro de Compilando Podcast para que nos sigas informando de este evento tan particular y tan interesante para todos los amantes del software libre. Muchas gracias, suerte en esa conferencia, y después volveremos seguramente a cazarte al vuelo en este hall para que nos cuentes cómo ha ido esa ponencia y cómo sigues viviendo UbuCon en Gijón. Muchísimas gracias, Samuel. Muchas gracias. Estás escuchando Compilando Podcast, emitiendo desde Gijón, Asturias, en la UbuCon Europa 2018. Permanece atento a este canal para vivir en directo toda la información. Y en esta UbuCon Europa 2018 estamos compilando podcast, llevándote en directo los sonidos que te puedan hacer vivir UbuCon Europa 2018 como si estuvieses aquí. Estás escuchando Compilando Podcast en directo desde la UbuCon Europa 2018 en Gijón. Y uno de los stands que tenemos en esta zona de stands donde está compilando podcast corresponde a Libre Manuals. Y con nosotros tenemos a David Arroyo. Buenos días, David. Hola, buenos días. Bueno, buenos días para nosotros, dependiendo de la parte del planeta donde nos estén oyendo. Buenas tardes o buenas noches. Las 12:30 hora central europea, aquí en Gijón, en esta UbuCon en la que participa Libre Manuals. Para muchos es conocido, para otros quizás no tanto. Por lo tanto, lo primero que pedimos a David es que nos diga qué es Libre Manuals. Sí, es un proyecto editorial, libros libres para el software libre. La verdad es que llevamos este año el esfuerzo un poquito de darnos a conocer. Hasta ahora se había hecho bastante en el bajo nivel de simplemente traducir libros, y entonces ahora, desde el Hack Meeting que se hizo en Madrid,
sí que nos hicieron una entrevista en Web Magazine y sí que hemos ido dando más charlas allí en diferentes espacios interesados por Libre Manuals allí en Madrid. Y ahora nos estábamos acercando aquí a la UbuCon. ¿Y cuál es la misión de Libre Manuals desde su nacimiento? ¿Cómo surge esta iniciativa y qué misión se ha digamos, impuesto dentro del mundo del software libre, Libre Manuals? Bueno, teníamos la inquietud, Luis y yo, cuando comenzamos, de ir contribuyendo de alguna manera al tema del software libre. Entonces, una manera que es muy, muy tranquila para gente que pueda empezar o lo que sea, gente que igual tiene ni idea o igual gente que no, era el tema siempre de la traducción, ¿no? La traducción es una cosa que es con lo que la gente se inicia, entonces es una cosa muy bonita para ir generando nuevas personas que quieren contribuir al mundo del software libre. Entonces, dentro del mundo de la gente que genera manuales libres, pues podemos encontrar cosas como Wikibooks, Floss Manuals o ese tipo de cosas. Pero es muy difícil encontrar gente que quiera contribuir a los proyectos originales del software con licencias libres y todo ese tipo de cosas. Eso no lo hacen ni Floss Manuals ni Wikibooks en principio. Entonces nosotros no queríamos hacer muchísimos manuales, como igual Wikibooks o Floss Manuals, sino que queríamos hacer igual pocos, pero que funcionaran en el tema de la contribución al mundo de los proyectos originales. Entonces utilizamos también herramientas tecnológicas en ese sentido. O sea, utilizamos, cogimos libros de GCC, de Emacs, para hacer la contribución en el nivel de utilizar gettext y ficheros.po para que fuera muy fácil el hacer las contribuciones y actualiza, por ejemplo, el fichero original en inglés, que simplemente rápidamente tú vas a las frases que han cambiado gracias a las funcionalidades de Emacs y los ficheros PO y llegas a la pequeña frase que ha cambiado y la mejoras. Entonces ese formato y esta tecnología que sirve normalmente para la traducción de software, de paquetes software, también sirve para la traducción de manuales bastante bien. Entonces eso es un poquito la aportación. La aportación técnica, pero también hay detrás toda una aportación filosófica de Libre Manuals, ¿verdad? Claro, nosotros vemos que en esta sociedad cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Entonces tú vas a las personas más ricas de la sociedad actual, ves a gente como Jeff Bezos y Bill Gates. Entonces era hacer algo para pensar en cómo reapropiarnos las personas trabajadoras de un poco de esa riqueza. Entonces Libre Manuals, pues si las cosas crecieran muchísimo y todo esto, pues podría ser una cosa que compitiera con Amazon en un momento dado. O por lo menos, al menos sí que desde el principio le hace una crítica filosófica, ¿no? Que los manuales técnicos es muy bueno que sean libres, que la gente se los pueda descargar, que la gente pueda contribuir a los manuales para que sean más fuertes, que la gente tenga esas ideas. Mira, yo estudié en la UNED. En la UNED era una universidad que es totalmente librocéntrica, que tú solo vas hora y media por asignatura a la semana. Entonces vivíamos mucho la cultura del libro y de ir compartiendo ejercicios alrededor del libro, quedar algunos alumnos para ir mirando los libros y ese tipo de cosas. Entonces las personas que son autodidactas, que se interesan por el mundo del software libre, sí que pueden aprender bastante desde los libros. Entonces los libros además te permiten una privacidad brutal. Tú cuando lees un ebook en el Amazon, pues eso, no sabes si está conectado a internet, que si te están leyendo la línea no sé qué, no sé cuántos, si en un momento dado te lo van a quitar, no sé qué, no sé cuántos. Tú con Libre Manuals te puedes descargar el PDF y tenerlo en un dispositivo, pero de alguna manera no te hace adicto al dispositivo, porque tú también lo puedes leer en un libro, tú lo puedes tener impreso y tú puedes contribuir. Entonces está bastante bien el proyecto pensado como una cosa pues de mejorarnos nuestras economías, mejorando la sociedad. Estamos viendo, además, de que no solamente tú te lo puedes imprimir, sino que vosotros, según veo en el stand, estáis también editando vuestros propios libros impresos para tenerlo en el... Tenemos tanto las universidades como librerías un poco pues que tienen un interés social o ese tipo de cosas, están aceptando los libros. Entonces es una cosa buena como para la ciencia y como para la sociedad, ¿no? Entonces la gente lo ve bien. ¿Cuántas personas hay detrás de Libre Manuals?
Pues mira, tenemos una lista de distribución donde hay bastante gente, bueno, donde hay unas cuantas personas apuntadas, pero también así que hayan contribuido, está Luis Palomo, que hizo conmigo el libro de GCC, y luego hay otro chico que es Jorge Maldonado, que ha traducido ahora el libro de Bas, y luego estoy yo. Y luego ha habido otro chico que nos ayudó en las primeras portadas. Entonces es un poquito más, un proyecto un poquito al principio voluntarista, para generar una buena cordialidad y todo eso, y en ese sentido estaríamos contentos. Pero sí que pensamos que nos interesaría llevarlo a una parte económica también desde el principio. Entonces, como tener un poco los ideales filosóficos, tanto de mejora en la sociedad como mejora un poquito económica, desde el principio, aunque sea muy poco. Y en general no ha sido en ningún momento nos lo hemos planteado como una forma de vivir de ello y ese tipo de cosas. La gente normalmente tiene sus otros trabajos y tal y cual. Entonces llega a ser más un hobby. Pero hay que cubrir unos gastos también. Claro, siempre es autofinanciable desde el principio y ganando un poco más, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Que en ningún momento dado genere pérdidas, sino que sea autofinanciable y genere un poquito de economía. Muy bien, David, y quien quiera aportar, quien quiera ayudar y quien esté interesado en esa filosofía y en esa manera de compartir y de distribuir también conocimiento a través del software libre y a través de la documentación libre como Libre Manuals, ¿qué puede hacer? ¿Dónde se puede dirigir? Bueno, tú vas a la página web y allí te puedes apuntar a cualquiera de las listas que hay. En general tenemos sobre todo bien la lista de distribución de lo que es el proyecto principal, pero también te puedes apuntar a una lista técnica o ese tipo de cosas y ahí preguntar dudas y nosotros le vamos a contestar las principales personas que estamos. Y alguien que tenga mucho interés, que le guste muchísimo, pero que no tenga conocimientos realmente técnicos o que se vea, ¿hay algún requisito previo o todo el mundo con entusiasmo nada más puede colaborar y ya iréis enseñando? Como Pensamos que es uno de los proyectos que está en el mundo del software libre que es más fácil empezar a contribuir. Por lo que digo, que simplemente el hecho de traducir es una cosa que está al alcance más o menos de cualquiera. No creo que te cueste mucho más que en cualquier otro. Simplemente incluso leyendo el manual y si ves algún defecto contándonoslo, pues ya es una aportación, ¿no? Es una aportación que es bastante simple. Muy bien, pues David, muchísimas gracias por haber estado compartiendo este tiempo en directo de Compilando Podcast desde la UbuCon Europa 2018 y animar a que visiten vuestro stand, los oyentes que también tenemos ahora aquí en UbuCon de Europa 2018 y si no, pues vuestra página web y a poder colaborar con esta otra forma de distribuir también conocimiento a través de Vale, muy agradecido. Gracias a ti, David. Muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros, que seguimos en directo en Compilando Podcast desde la UbuCon Europa 2018. Aquí puedes seguir la UbuCon en directo. Vive los sonidos del UbuCon como si estuvieras aquí. No pierdas esta sintonía. Sigue atento, sigue atenta. Estás escuchando a Compilando Podcast en la UbuCon 18 Europa. Y continuamos con quienes tienen la amabilidad de acercarse a estos micrófonos de Compilando Podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar con David Montalbán, que está al frente del equipo de desarrollo de una de esas distribuciones autonómicas que se han hecho más grandes ya que autonómicas precisamente por haber sobrevivido a aquel boom de distribuciones que se hicieron a nivel autonómico y que sin embargo actualmente no están actualizadas ni mantenidas. Sin embargo, Iurex se mantiene como una apuesta fuerte, una apuesta viva y una apuesta dinámica por esas distribuciones desde la comunidad autónoma de Valencia. David Montalbán, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte con nosotros en este directo desde UbuCon 2018. ¿Cómo estás viviendo UbuCon? Muy bien, la verdad es que está siendo muy emocionante conocer a gente que tiene nuestras mismas inquietudes y
y aporta tanto al software libre como a la comunidad y por tanto a nuestro proyecto. Decíamos antes que Jurex es un ejemplo para todas esas distribuciones que finalmente se diluyeron y que sin embargo afortunadamente, gracias a Dios, hay una que prácticamente es la única que ha sobrevivido de aquel boom en Andalucía, Extremadura, en fin, de Cataluña, de estas distribuciones apoyadas por las administraciones autonómicas. ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Dónde está el secreto? A ver, el secreto siempre está pues, tener cierto apoyo por parte de la gente que manda, porque obviamente nosotros somos de un proyecto que está financiado por el gobierno valenciano y sin ese apoyo nos quedaríamos fuera, desde luego. Pero sí que es cierto que aunque las otras comunidades autónomas empezaron fuertes, de hecho Guadalinex siempre es el referente que la gente conoce y que habla, ahora mismo pues están un poco parados. Entonces pasa lo mismo con Madrid y Cataluña, que más o menos tienen su versión, pero está un poco más limitada a lo que es un único equipo, igual que Aragón ahora también pues están implantando un modelo más parecido al nuestro, más de interacción entre equipos y demás, pero no tienen tampoco un respaldo importante, porque para hacer estas cosas al final hace falta dinero y apoyo por parte de los responsables. Nosotros más o menos nos hemos mantenido porque hubo una apuesta fuerte, se eliminaron todos los otros sistemas operativos y ahora mismo hay una dependencia de Jurex también. Eso es muy importante también, efectivamente, el que Jurex no solamente esté a nivel de escritorio, sino que esté en toda una infraestructura pensada por el software libre y con una distribución en concreta, ¿verdad? Claro, es que aquí hay varios puntos de vista. Tú puedes hacer tu propia distribución y te la puedes hacer incluso para ti, para tu casa. No hace falta que sea ya financiada por dinero público ni para una comunidad autónoma. Tú simplemente puedes coger una distribución, como puede ser en este caso Ubuntu, y te haces tus paquetes y te haces tu personalización, que es lo que hacen pues, algunas comunidades, como puede ser Madrid o Cataluña. Se hacen sus grupos de aplicaciones, que están muy bien, y se hacen sus tematizaciones, pero se quedan, digamos, en un único escritorio, en un único ordenador. Nosotros apostamos más por la interacción, ya que vivimos en un mundo conectado. Entonces, realmente tú quieres, en un aula de informática, quieres que el profesor pueda controlar a los alumnos, les pueda abrir aplicaciones, facilitar la gestión de esos ordenadores, actualizaciones, instalarles o abrirles aplicaciones, controlarles dónde acceden o filtrarles donde no quieres que accedan. Al mismo tiempo que quieres que a lo mejor tú cambies de aula y tus ficheros o tus preferencias de aplicaciones se mantengan. Y todo eso es lo que más o menos nuestro modelo, es por donde apoyamos nosotros. Hay un equipo importante detrás de Jurex, también humano, cosa que se ha recortado mucho en cualquier otra distribución autonómica. Es importante también el apoyo económico, pero a la vez el entusiasmo de una comunidad que trabaja detrás de Jurex, aparte de los profesionales, ¿verdad? Claro, nosotros técnicamente somos 6 técnicos. Para mí son los mejores, obviamente, trabajo con ellos todos los días y seríamos más o menos 4 profesores que nos dedicamos a esto. Estamos en una comisión de servicios y trabajamos en esto. Si realmente solo dependiera de los técnicos y de los profesores, iríamos mal, porque no tendríamos un feedback y una colaboración que sí que nos dan la colaboración de muchos profesores. Principalmente la gente que más colabora con nosotros, podríamos decir que es un grupo de profesores que es de EduTicTac, y es donde obtenemos mucho feedback de aplicaciones, de sugerencias, de peticiones, también a través de la web, del foro, de Twitter. Entonces, todo eso, si no fuera por la colaboración de la gente y la implicación y creer en el proyecto y demás, realmente no estaríamos donde estamos. Ubuntu está detrás de Jurex y hoy nos reúne la comunidad de Ubuntu, del software libre en general y de Ubuntu en particular, por eso estamos en la UbuCon. Ubuntu es realmente quien ha acercado, como dice su eslogan, el Linux a los seres humanos. Yo creo que sí, yo llevo muchos años en Linux, ¿vale? Y desde mi primer portátil que empecé pues con SUSE, Nopix y estas distros, realmente no conseguí convencer a gente hasta que no pasé a Ubuntu. Cuando pasé a Ubuntu realmente fue un punto de inflexión para esta gente que realmente no sabe pero quiere cambiar,
Entonces yo creo que Ubuntu ha ayudado mucho a integrar a gente. ¿Qué esperas de esta Ubuntu recién lanzada, de esta LTS 18.04 a nivel de Ubuntu, pelado y montado, como decimos por mi tierra, a nivel de Ubuntu tal cual como distribución de salida desde Canonical y a nivel de lo que va a aportar a Jurex? Nosotros siempre que sale una nueva distribución LTS, porque nosotros nos basamos en LTS, siempre para nosotros lo primero que supone es mucho trabajo, porque hay muchas migraciones entre versiones y personalizaciones que nosotros tenemos que afrontar. Realmente lo que siempre espero de Ubuntu y deseo es estabilidad, es que las cosas funcionen, porque si no... nuestro entorno es muy crítico en ese sentido, los usuarios no perdonan y cuando falla 2 veces, si es una persona que ha esforzado al cambio, no puedes fallar, no puede ser algo inestable. Entonces, más allá de las evoluciones técnicas y demás, lo que sobre todo espero es estabilidad. Una estabilidad que en principio normalmente tampoco se consigue a la primera. Normalmente siempre van llegando las .1, .2, .3. ¿En qué punto considera Jurex, por ejemplo, que trabaja mucho precisamente, como tú dices, la estabilidad de que ya una distribución LTS de Ubuntu, o cómo valoráis para que pueda ser ya la que trabaje detrás de Jurex? ¿Cómo se cambia de la 14 a la 16 a la 18? ¿Cómo lo valoráis? Nosotros desde que sale más o menos nos damos 6, 7, 8 meses de desarrollo y pruebas. Es decir, ahora ha salido la última de Ubuntu. Nosotros no sacaremos nuestra versión basada en esta versión hasta posiblemente enero, febrero o marzo, dependiendo de cómo vayan las pruebas y cómo vayan los desarrollos. Entonces, claro, de aquí a allá van a salir muchos paquetes. Posiblemente la semana que viene Ubuntu saque una actualización de 500 megas, porque es lo normal. Y claro, no puede salir en un mes. Aparte de todo nuestro trabajo, aún incluso basándonos en Ubuntu puro, no saldríamos antes de un mes, seguro. Además, que suele ser, como tú bien dices, las .1, .2 las más voluminosas y con mayores cambios, más que cuando ya va evolucionando, lógicamente, la distro, donde se le dan pequeños toques. Hay una comunidad, como decíamos, también detrás de Jurex, no solamente la comunidad educativa y la comunidad autónoma como administración, sino una comunidad de personas que usan Jurex en sus casas, que usan Jurex como distribución. ¿Qué le puede aportar? ¿Qué crees que puede aportar a un usuario que desde Galicia o desde Argentina o desde Cuba nos esté oyendo y diga, pues yo quiero instalar Jurex como una distribución, igual que me instalo Mint o me instalo Ubuntu pura? ¿Qué puede aportarle a ese usuario que no esté propiamente en la comunidad autónoma de Valencia o en el sistema educativo? A ver, hay gente de esos países que ya lo sabe, porque vemos en las estadísticas de descargas que hay gente de Chile, de Argentina, incluso de Estados Unidos, que se descarga Jurex, ¿vale? Entonces, no es que sea muchas, pero hay gente que se lo descarga. ¿Qué le puede aportar? Básicamente va a tener todo el software que necesite en unos pocos clics. Nosotros nos encargamos de las aplicaciones más utilizadas, tanto por estadísticas de uso como por peticiones directas en la web o en Twitter o lo que sea. Cuando una aplicación que desean los usuarios es difícil de instalar, porque no nos engañemos, hay aplicaciones difíciles de instalar, nosotros nos encargamos de hacerle instaladores fáciles. Entonces tú quieres instalarte el Google Earth o el Dropbox o el Telegram y simplemente haciendo un clic en nuestra store o en nuestro panel de control se te instala. Tú no tienes que saber nada de código. Entonces esto a veces en otras versiones, como puede ser Mint o lo que puede ser Ubuntu mismo, no sirve descargarte el dev y clic. A veces te pide unas dependencias, hay veces que te pide ejecutar un comando para tal. Nuestra prioridad es que el usuario no tenga que utilizar el terminal. Que sea un usuario torpe, como si fuera un usuario de Windows, pero sin las limitaciones de Windows y respetando siempre la privacidad y seguridad que un entorno Linux requiere, vamos.
Muy bien, y por último vamos a hablar del evento que nos reúne hoy. Además vais a tener dentro de muy poquito también en tierras valencianas Academy. Academy es la versión española de la comunidad de desarrolladores, de usuarios y de simpatizantes de KDE. Un importante evento, ¿verdad? Para Valencia, también para la comunidad del software libre valenciana. Sí, de hecho, aunque nosotros no utilizamos KDE como entorno de escritorio, que sí que estamos haciendo pruebas, como cada nueva versión, con KDE para ver su rendimiento para futuras versiones. No lo usamos, pero alguno de nuestros desarrolladores pues es miembro de la KDE, de la comunidad y tal, y de hecho da 2 charlas en la Academy. Y nosotros, desde luego, apoyamos cualquier evento de software libre, tanto de KDE, de Nome, de lo que sea, que se haga, y más si es en nuestra comunidad. ¿Y qué tal estás viviendo aquí en Gijón, UbuCon Europa 2018? La verdad es que venir a Asturias siempre es un placer, tanto gastronómico como de gente simpática, majos, agradables, todo lo que se pueda decir, tanto de la organización como de la gente de la ciudad. Y el evento está siendo muy bueno, la gente que ha venido es muy buena, hay gente muy buena técnicamente, y los que no son tan buenos técnicamente, que no necesitan serlo, también han hecho charlas muy interesantes de cómo han entrado dentro de este mundo como usuarios, simplemente. Entonces, pues estoy llevándome contactos y gente muy buena, que eso siempre queda y es lo que más me gusta de estos congresos. Pues agradecido de que hayas compartido este rato con los oyentes de Compilando Podcast en este directo, y a buen seguro que vamos a seguir hablando en Compilando Podcast de Yurex, y que seguiremos en contacto para seguir hablando de muchos aspectos, de nuevos lanzamientos de Yurex y de aspectos en general del software libre, con una distribución bandera en España del software libre como es Yurex. Gracias, David. Muchas gracias a vosotros por estos minutillos que me habéis dejado hablar. Dejarte siempre, por supuesto, porque lo que queremos es que nos cuenten desde Yurex, desde todas las distribuciones y desde Yurex en particular, pues cómo se está viviendo y cómo se está desarrollando esa distro y todo el ambiente que lleva la comunidad hispanoparlante del software libre. Gracias por haber compartido este rato, y seguiremos compartiendo muchos más ratos en Compilando Podcast, si tú lo quieres y si bien lo tienes. Por supuesto. Gracias, David. Estás escuchando Compilando Podcast en directo desde la UbuCon Europa 2018 en Gijón. Y antes de hacer la pausa para la comida que está prevista aquí en UbuCon Europa 2018 hacia las 2 de la tarde, tenemos un nuevo invitado con nosotros que además hace un ratito decíamos que ha sido artífice, Slimbook precisamente, de que se nos esté oyendo en el hall central del antiguo instituto, porque uno de sus portátiles está sirviendo como retransmisor de nuestra señal a través de YouTube para los altavoces de este hall central. Es Alejandro López, miembro del equipo de Quilala Radio y colaborador asiduo de Compilando Podcast. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos oigan. Exacto. Pues muy bien, como siempre, es un placer estar aquí contigo. Bueno, y hoy motivo de celebración doble, el estar juntos en una UbuCon, el vernos nuevamente las caras, viejos conocidos y amigos del software libre. Y también Slimbook está de enhorabuena, no por sus múltiples lanzamientos de ordenador, que también son muchos últimamente, el Curve del que vamos a hablar ahora, sino también de una nueva iniciativa de la que ya habéis adelantado en vuestra página web y de la que hoy vamos a hablar en Compilando Podcast. ¿Cómo ha surgido la idea de este Linux Center desde Slimbook? Bueno, como has dicho bien, el nombre es Linux Center y es una iniciativa para promover todavía más Linux. Existen, como todos conocemos, un número elevadísimo de blogs y de páginas web que ayudan a difundir Linux, y en nuestro afán por llegar o hacer llegar también nuestro granito de arena a la gente y la distribución, y la difusión de Linux, hemos pensado desvirtualizar. O sea, ya existen muchísimos blogs y hemos pensado que podríamos ayudar a que se desvirtualizara esa difusión, y hemos creado un pequeño espacio estamos muy cerquita de Valencia, en Paterna, junto al Parque Tecnológico, en la 7ª planta del edificio ABM, donde hemos compuesto un aula formativa, por una parte, aula formativa que será
Bueno, si te lo explico todo de golpe y a carrerilla, córtame y hazme preguntas. Tranquilamente, tú sigue, que nos está interesando. Bueno, pues por una parte hay una aula formativa. Dicha aula puede ser cedida sin ningún tipo de coste a asociaciones o grupos locales, bien de programación, de Hack Labs, Hackathons. Bueno, pues para una serie de iniciativas que promueven el código abierto, el software libre y compartir conocimiento. Realizamos y vamos a realizar la cesión de esa aula sin coste. Luego tenemos un área más de difusión con un par de sofás en la que podemos sentarnos a charlar sobre Linux o sobre qué escritorio es mejor, si todavía hay ganas de ese tipo de debates. Y si no, tenemos también una tercera área que es el área de exposición de hardware. En este caso, pues el área de exposición de Slimbook. Y bueno, me dejaba un poquito que esperamos también introducir el área de FPGAs y de todo este tipo de hardware orientado también al mundo libre que está tan de moda y tanto intríngulis se está creando últimamente. Una apuesta más de Slimbook, no solamente por el hardware, sino por el software libre. Empresa Slimbook que se distingue además por vender su producto, lógicamente, que para eso es una empresa y necesitáis tener unos ingresos y vivir y poder vivir de ello, sino de su contribución a la comunidad. Múltiples ya, Linux Center, foros, scripts, no paráis, ¿eh? No paramos y esperamos no parar nunca, siempre y cuando los clientes nos dejen, porque como bien tú decías, la financiación para estos proyectos surge de la venta del hardware y siempre lo hemos dicho, ¿no? Pues que parte de nuestros beneficios los íbamos a reinvertir en la comunidad, pues bien en foros, en tutoriales, en invertir tiempo, ¿no? En hacer llegar el Linux a la gente y en colaborar pues patrocinando algunos eventos de difusión y promoción de Linux y vamos a estar ahí tanto tiempo como los clientes y los usuarios nos dejen, ¿no? Tanto tiempo como ellos nos sigan comprando. Y de momento pues la cosa va bien y podemos hacer lo que nos gusta, que es hacer Linux, hacer comunidad y disfrutar de la comunidad y de la gente, ¿no? Bueno, y aparte de saber lo que es ese Linux Center de Slimbook, creo que también habéis invitado a todo el mundo a la inauguración. Pues ahora es otra oportunidad para todos los oyentes de este directo y, por supuesto, los que lo vayan a oír después en diferido, de poder hacerles llegar cuándo, cómo y de qué manera se puede participar de esa inauguración y posteriormente del Linux Center de Slimbook. Correcto. Bueno, la página web es linuxcenter.es. Dentro de la página web hay un enlace para realizar un registro. Vamos a hacer una inauguración. Le pido a la gente que por favor se registre. Por temas de catering, una semana antes tenemos que cerrar el acuerdo del catering. Entonces, vamos a realizar una inauguración el 19 de mayo a las 11:30 allí en Linux Center, frente al Parque Tecnológico de Paterna, Valencia. Y están todos invitados a que entren en la página web linuxcenter.es y soliciten, y realicen el registro para la inauguración. Nada, será una pequeña fiesta a las 11:30, donde, pues habrá algo de comer, algo de beber, se podrá ver los distintos espacios, la formativa, el hardware, habrá algunos pequeños detalles para los asistentes y esperamos pasarlo bien. Va a ser, por lo tanto, Linux Center también, como eslogan, casi un centro de desvirtualización de tecnologías virtuales. Correcto, esa es la idea. Y al final vuelvo a hacer hincapié, ¿no? Muchos hemos tenido algún blog y hemos ayudado un poquito a promover Linux. Y si cerca de donde vives, en este caso, pues es solo en Valencia, ¿no? De momento. Pues esa sonrisa delata de que hay más ideas en la mente, ¿no? Correcto. Nosotros tenemos una hoja de ruta muy, muy grande, muy amplia. Ya veremos el tiempo lo que nos va permitiendo. Y allí en Valencia, todo el que haya difundido alguna vez software libre está invitado a que venga y a que sea él el que nos diga: pues quiero hacer una charla, o mira, una vez en mi página web hice un curso o expliqué cómo realizar una introducción a la programación, y cederle a él ese aula el día que le venga bien para, a la gente que quiera venir sin ningún coste, aprendan y puedan ver ese curso o esa guía o ese tutorial que se ha compuesto en un blog. Slimbook, además, no para
tampoco no solamente de aportar ideas a la comunidad, sino de ampliar su gama de ya no portátiles. Hablábamos de portátiles y de un all-in-one, ahora hablamos de un nuevo miembro de la familia, el Curve o el Curve, como queramos decirle. ¿Qué aporta el Curve de nuevo? ¿Qué podemos decir de él a la comunidad que todavía no lo conozca? Bueno, el Curve es un monitor de 24 pulgadas que tiene un ordenador integrado, es lo que conocemos comúnmente como un all-in-one. Y bueno, es el primer all-in-one curvo con GNU Linux y aporta bastantes novedades. En ese sentido, un portátil como por ejemplo los de Slimbook nos aportan diseño, calidad y algo de exclusividad. El Curve sigue la misma tónica filosófica a nivel de hardware que están siguiendo el resto de nuestros productos, ¿no? Pues un producto de calidad, es un monitor curvo, en parte de aluminio, en parte de plástico. La parte trasera es plástico, la parte del marco y tal es aluminio, y sigue la tónica de ser un producto pues con acabados de calidad y un diseño muy elegante. Estoy recordando, ahora que decías lo del diseño y lo de aportar también pues un toque de calidad Slimbook, estoy recordando la última mesa redonda que teníamos con desarrolladores y miembros destacados de la comunidad de GNU Linux en Compilando Podcast, y nos decía Paul Brown de la Fundación de Software Libre Europea y de KDE, nos comentaba él como comunicador y hablando de los deseos que teníamos para este año 2018, que uno de los deseos que tenía era que el software libre tuviese también glamour, que todo el mundo, en el sentido de que todo el mundo quisiera, yo quiero usar eso, yo quiero usar Slimbook, viene precisamente a aportar, ha empezado ya a aportar ese glamour también, eso de yo quiero, y tenerle, digamos, una cierta envidia sana a ese producto en cuanto a lo estético, en cuanto a lo bonito y en cuanto a la calidad, que no sea algo, bueno, pues un poco, digamos, para funcionar como se pueda, ¿no? Sino con calidad y con imagen. Sí, así es. De hecho, bueno, nosotros hace ya años que dejamos atrás aquello de que no, Linux funciona en ordenadores viejos, o Linux funciona en ordenadores poco potentes, o Linux funciona en ordenadores nuevos de 200 o 300 euros, ¿no? En ese sentido, nosotros hace muchos años que huimos de ese mito, ¿no? O de ese pensamiento extendido durante mucho tiempo, ¿no? De que Linux era para equipos con pocos recursos y equipos económicos, cuando en realidad Linux se desempeña y se desarrolla en máquinas muy muy potentes, y bueno, de hecho Linux es número 1 en servidores, eso ya lo sabemos también de sobra, pero a nivel de usuario final, pues ha existido durante muchos años esa creencia o esa costumbre de que Linux no era para equipos de alta calidad y de altas prestaciones, y bueno, pues alguien tenía que bueno, muchos son los que pedían que eso no fuera así, y ahí estamos. Y dentro de esa familia, pues recientemente también apareció un nuevo destacado, el KDE, que precisamente va a tener pues una continuidad muy especial en tierras valencianas dentro de muy poquito con el Academy, que este año es en Valencia. Un lanzamiento que se lleva poco en el tiempo, el último Katana 2 con su KDE, con su versión KDE, y este Academy. Encuentros en los que, como bien quiere hacer Linux Center, nos desvirtualizamos, encuentros como ese Academy es, y encuentros como en el que estamos. Por él te voy a preguntar, Alejandro, ¿qué tal estás viviendo esta UbuCon Europa 2018? Pues la verdad es que muy bien, es un placer como siempre estar muy muy cerquita de la comunidad, recibir todo el feedback posible, sea bueno o malo, aunque de ese hay muy poco, pero es bienvenido también, y todas las sugerencias y desvirtualizaciones son excelentes. Y bueno, recordarles, como bien estabas comentando, que en Valencia este año se celebra el 11, 12 y 13 de mayo el Academy ES, que es un evento donde también se realizan charlas y ponencias relacionadas con el software libre y con KDE en particular, aunque hay de todo tipo de software libre en general. Y bueno, el registro es también gratuito, será en el centro de la ciudad de Valencia, y la gente está invitada a registrarse en en KDE-España.org, creo que es, perdonar. Pero bueno, es un evento gratuito y estáis todos invitados. Y en cuanto a la participación del público en esta UbuCon que nos ocupa ahora, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cuál es el feedback que más recibís desde el stand de Slimbook? Bueno, el feedback es bueno, la gente
como últimamente siempre nos están diciendo, les gustan mucho los ordenadores y les gusta mucho el software libre. Y los comentarios son muy buenos. En cuanto a la UbuCon en general, también hay mucha gente que está comentando pues que las charlas tienen un nivel muy alto y, bueno, hay de todo tipo. Pero bueno, algunas charlas de QT, por ejemplo la de Miguel y bueno, la de Lorenzo, la tarea y tal, nos comentan que son charlas muy interesantes y la verdad es que es un placer, ¿no?, estar en estos sitios por el nivel también que hay en las charlas. Pues Alejandro, muchísimas gracias. Vamos dentro de muy poquito a comer, a recargar pilas para seguir contándoles a los oyentes también UbuCon Europa 2018 en directo, que promete la jornada de tarde también, ¿verdad? Exacto. Esta tarde habrá más charlas, también en varias salas simultáneas y bueno, mañana por la mañana todavía queda tralla, o sea que el que esté por la zona de aquí de Gijón y no haya venido todavía, que no se lo pierda. Muy bien, muchísimas gracias como siempre por atender a los micrófonos de Compilando Podcast y seguimos charlando. Alejandro, muchísimas gracias y buena y feliz UbuCon 2018 aquí en Gijón. Igualmente, Paco, gracias. Compilando Podcast, un podcast de GNU Linux y software libre. Y vamos a hablar ahora con un precisamente compañero podcaster que se prodiga poco, tiene que hacerlo más, pero que también nos cuenta sus aventuras tecnológicas y sus aventuras con el software libre, que es también oyente de Compilando Podcast habitual y con el que podemos hoy y tenemos la oportunidad de ponernos a cara, lo bonito de estos eventos y de poder saludarnos. Manuel Alonso, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Paco. Pues lo primero de todo, encantado de haberte conocido, porque bueno, soy oyente desde casi el principio. Me gusta mucho Linux, llevo muchísimos años trabajando con él, bueno, aparte de otras plataformas, ¿no? Pero mi favorito es Linux y en concreto Ubuntu. Y bueno, pues con la oportunidad de poder venir a este evento que está en Gijón, yo vivo muy cerca, pues nada, pues aquí disfrutando un poco de las conferencias y de conocer gente. Muy bien, decíamos que es una de las cosas más destacadas, porque las conferencias están muy bien, son de mucho nivel y de mucha calidad, pero siempre se pueden quizás sustituir un poquito más, no una sustitución efectiva, pero bueno, se pueden suplir o se pueden hacer con un sucedáneo a través de la red, a través de tutoriales, pero quizás lo que no se puede suplir de ninguna manera es el contacto humano en el que tenemos en las conferencias y los encuentros, ¿verdad? Cierto. Yo también suelo dar tutoriales y suelo decir cosas en mi podcast y ayudar a la gente. Siempre te comunicas o por correo, por Telegram pero el contacto humano al final es lo que de verdad funciona y el poder comprenderse en persona. Efectivamente, es una de las particularidades de cada uno de los eventos. Y este en concreto, Manuel, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viviendo esta UbuCon Europa 2018? La verdad es que me hacía mucha ilusión porque yo siempre defendí Linux como a muerte, ¿no? Y ahora, bueno, estaba como un poco más tranquilo porque no, o sea, la gente doméstica no lo ve muy bien, ¿no? Es siempre el típico Microsoft, el típico Mac, y esto es como está un poco apartado, ¿no? Y a mí me hacía mucha ilusión, pues eso, compartir mis conocimientos con gente que también le gusta. Entonces estoy como en casa, ¿no? El tema de conversación es el mismo y el que me gusta. Y genial, vamos. A Manuel Alonso, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En qué podcast y en qué plataformas? Bueno, pues mira, es muy fácil. Mi nombre es Manuel Alonso y me podéis encontrar por D Manuel Alonso, o sea, una D sola, manuelalonso.es. Ahí tengo un blog donde sale todo lo que hago y donde hay acceso a mi podcast y a todo el contenido que tengo. Muy bien, Manuel, pues ha sido un placer encontrarte aquí y el saber de un nuevo podcast también dedicado a las tecnologías y con especial atención a Linux. ¿Desde cuándo llevas en el software libre, Manuel? Pues empecé con Linux con Mandrake 7, o sea que... Bueno, Mandrake, decía yo, es para hacer un monumento. Sí, ahí empecé pues a hacer mis pequeños pinitos y hasta hoy, o sea, siempre he ido evolucionando. Siempre con Ubuntu, es verdad que he recorrido la 7, la 8, la 9 hasta la de hoy y a la par, porque siempre tengo más de un ordenador, pues voy probando otras distribuciones y bueno, haciendo todas las cosas con software libre, o intento hacer todas las cosas con software libre. ¿Y actualmente estás en...? Ahora mismo tengo Manjaro en mi portátil, que es un MacBook, o sea, es uno de Mac. Ajá. Utilizo Manjaro en él y en el de sobremesa Ubuntu 18 actualizado del otro día.
Y los escritorios, por lo que me dices, también un poco de todo, ¿no? Sí, suelo probar de todo. De todo. Me quedo con Manjaro en el portátil de Mac porque el hardware de Mac es un poco especialito y es el que mejor me va en todos los aspectos. Y en el de sobremesa Ubuntu con Genome. ¿Y qué te parecen las novedades de la 18.04? ¿Te ha dado tiempo a ver algo ya? ¿O la todavía? Verdad que no, porque la instalé que antes de ayer, no me dio mucho tiempo a casi nada. ¿Qué te parece la vuelta de Ubuntu a Genome cuando algunos pensaban que quizás era el momento de haber pasado a KDE? ¿Lo ves lógico? Me gusta mucho KDE, es muy espectacular, se ve muy bien, pero yo siempre fui de Genome y el Shell me gusta bastante, pero bastante, lo veo muy bien, muy rápido, apretando la tecla Super tienes todas las búsquedas, no sé, lo veo como más intuitivo que KDE. KDE sí lo veo espectacular, pero es como que hay que tocar más cosas, no sé, me gusta más Genome. ¿Y eres de los que va a echar de menos Unity? ¿O no? No. La verdad que se parece bastante, ¿eh? Si te pones a ver Unity y ahora mismo Genome, así a simple vista, son casi iguales, pero me gusta más Genome. Muy bien, Manuel, pues lo dicho, un placer haberte tenido, conocer tus andanzas como Linuxero, y estaremos atentos también a tu podcast. Recuerda, ¿dónde te podemos encontrar, Manuel? Podéis encontrarme por De Manuel Alonso en cualquiera de las redes sociales, de Manuel Alonso, y nada, para lo que queráis. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable, un abrazo Linuxero y te seguimos en el podcast, en tu página web, y nos encontramos durante esta UbuCon 2018 aquí para seguir viviéndola juntos. Gracias a ti, Paco. Gracias y continuamos en Compilando Podcast en directo desde el antiguo Instituto de Gijón. En la rotonda, toma la salida izquierda y derecha de tus altavoces o auriculares. Mantente en este carril de audio para estar informado. A continuación, habrás llegado a tu destino. Os dejamos y os emplazamos de nuevo para las 16:30 a seguir en Compilando Podcast en directo en UbuCon Europa 2018. ¡Hasta luego!